Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este panel de medidas cautelares en materia civil, que va a estar a cargo de los profesores Gabriel Valentín y Santiago Garderes. El profesor Valentín es profesor agregado de Derecho Procesal y el profesor Garderes es profesor adjunto de Derecho Procesal. Y van a dividir las diserciones en los aspectos generales que van a estar a cargo del profesor Valentín y la perspectiva del cautelado en materia de medidas cautelares a cargo del profesor Garderes, y luego vamos a abrir un espacio para las preguntas de los participantes. Profesor, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, agradezco naturalmente a la Asociación de Magistrados por esta invitación, a doctor Alberto Reyes y al resto de la directiva y los organizadores. Es un gusto estar acá nuevamente, que he estado tantas veces en este local tan lindo que tienen. Ojalá el Colegio de Abogados tuviéramos algo parecido, pero bueno, nos falta bastante. Bueno, agradezco mucho la invitación. La idea es conversar sobre algunos temas generales. Voy a plantear algunos problemas vinculados con, primero, un enfoque de analizar el impacto de los principios procesales, analizando problemas con relación a las cautelares vinculados con los principios, después en relación a los presupuestos de las medidas cautelares, y finalmente algunos problemas específicos de algunas medidas nominadas que hay en el Código. Naturalmente es imposible abarcar la temática cautelar aún limitado al proceso civil, ni en 40 minutos, ni en 1 hora, ni en 2 horas. Es como para un curso que puede durar muchísimo tiempo. Ustedes saben que hay una literatura casi inabarcable sobre el proceso cautelar, más allá de que aún obras como la de Calamandrei siguen siendo obras señeras, porque no hay quien escriba sobre este tema y no cite a Calamandrei como punto de partida en aquella introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, que tiene unos 100 años y sigue siendo una obra señera, o casi 100, y después, bueno, todos los aportes que han sobrevenido, incluso en nuestro medio, en el que hay aportes muy importantes. Tal vez no haya una obra así monográfica muy desarrollada sobre las cautelares, porque la verdad es que no la hay en nuestro país. Sí hay muchos estudios de todos los autores que han escrito en general, y muchos artículos y monografías, y algunos muy profundos, naturalmente. Pero hay alguna revista de procesal que se dedicó al estudio de varios trabajos sobre cautelares, pero bueno, todavía hay mucho para conversar. Como primera cuestión que pongo así sobre la mesa rápida, solamente como explicación del punto de partida de mis análisis, es que comparto la idea explicada por primera vez en nuestro medio por aval, ya hace muchos años, en ocasión de analizar primero el proceso penal y después el proceso civil, de su distinción que en realidad está en la ley, solo que existía una cuestión de si eran 2 especies del mismo género o eran 2 géneros distintos, y bueno, y creo que Aval ha señalado con mucha claridad que se trata de 2 figuras completamente distintas, más allá de que tienen similitudes. Una es la medida cautelar. La medida cautelar lo que trata es de asegurar la ejecución de una probable sentencia de condena u otra providencia posterior, que tiene como presupuesto central diferenciador el peligro en la demora, y otra, que es la medida que el Código lo llama provisional, que también se la llama anticipada, que es aquella que lo que trata es de evitar el daño que ocasiona, ese daño, no cualquier daño, sino un daño especialmente calificado que causa la sola duración del proceso y la privación de la eliminación de la insatisfacción jurídica durante todo el tiempo que dura el proceso. En este caso, la característica típica en cuanto a los presupuestos ya no es el peligro, sino el daño. No es una probabilidad de daño futuro, sino un daño que es actual, que ocurre hoy, y que tiene una característica típica diferencial: es irreparable o es grave o de difícil reparación, como dice el 317. Y esto
impacta en una cantidad de cuestiones, porque como bien dice Aval, esto no es una distinción meramente teórica, son distintos los presupuestos, es distinto el procedimiento para su dictado, es distinto el régimen de responsabilidad según algunos autores, es decir, impacta en una cantidad de cosas que están en la regulación específica y otras que la doctrina ha inferido de esa regulación. Y esta distinción es importante porque cuando abordamos después y analizamos, nos podemos dar cuenta que incluso en la oscuridad que hay en el tratamiento del tema en nuestra ley, que primero, por un lado, regula las provisionales dentro de un título que se llama proceso cautelar, y dice en el 317 que se remite al régimen general de las cautelares, por otro lado, después enuncia una serie de medidas nominadas, que ustedes todas las conocen y continuamente se adoptan, las del 316, que en realidad no son todas, pero son una lista nominada, que curiosamente solo están nombradas, pero no tienen ni una regulación, no hay un solo artículo dedicado a desarrollar qué particularidad más allá del nombre tienen esas medidas, cuál es su alcance, para qué sirven, si tienen presupuestos específicos. A diferencia, por ejemplo, de algunos modelos como el Código Argentino, que la regula, es decir, después de enunciarla, dice, bueno, prohibición de innovar, prohibición de contratar, que la regula como una distinta, intervención judicial, etc. Y muchas leyes, como el ejemplo del Código Argentino, porque fue tenido a la vista por nuestros codificadores, pero no lo tuvieron en cuenta al momento de regular los detalles. Esto genera tremendos problemas después cuando uno va a analizar cuestiones de las medidas específicas. Y resulta que incluye, por ejemplo, una medida como la que llamamos prohibición de innovar, que en realidad, a mi juicio, no siempre es cautelar, sino que en muchos casos es estrictamente provisional. Porque muchas veces la prohibición de innovar supone un anticipo interino del contenido de la sentencia final. Pero bueno, eso lo vamos a ver, y vamos a ver que eso es muy importante en la calificación que hace cuando la interpretación del petitorio cautelar que tiene que hacer el juez, tiene que determinar ya al inicio, no cuando va a resolver, sino cuando provee por primera vez al petitorio. ¿Por qué? Porque si la califica como cautelar, el procedimiento va a ser unilateral, y si la califica como provisional, el procedimiento tiene que bilateralizarse. Esa es la regla que impone el artículo 317. Y ese análisis tiene que ser liminar. Entonces la distinción tiene que estar clara. A ver, pongo un ejemplo. Si yo lo que pretendo es que no se innove en el estado actual de situación, porque quiero conservar ese statu quo para asegurar la ejecución de la sentencia, claramente ahí es cautelar, no hay ninguna duda. Yo quiero que no se cambie la situación actual, por ejemplo, que no se innove en relación a la situación de un bien, respecto al cual yo eventualmente podría ejecutar la sentencia de condena. Ahora, si yo lo que pretendo es, como por ejemplo a veces se ha dicho, que no se innove en relación a un bien que se pretende la condena entregar en ese mismo proceso, bueno, en ese ejemplo también podría decir que es una típica medida cautelar. Sin embargo, en otros casos, como por ejemplo, acá yo traje algunos casos de jurisprudencia, después en todo caso lo vemos, en un caso en el que se planteó un proceso posesorio que era de suspensión definitiva de una obra, se pidió como medida de prohibición de innovar que se suspendiera desde ya la obra. Bueno, esa suspensión interina de la obra a la espera de la providencia definitiva que suspendiera definitivamente la obra es claramente provisional. Y si es provisional, el trámite tiene que ser bilateral. Y esos ejemplos se ven continuamente en la práctica. Y bueno, y ahí tiene que hacerse un análisis fino, liminar. Después vamos a ver algunos otros ejemplos en todo caso. Entonces, por un lado hay medidas cautelares que pueden ser conservativas en el sentido que lo que buscan es mantener el estado de cosas actual incambiado para poder después ejecutar la sentencia de condena. Típicamente es el caso del embargo, es el caso del secuestro, de la prohibición de innovar cautelar en sentido estricto, o medidas que son innovativas, cautelares innovativas, como por ejemplo algunas que pueden ser, una que por ejemplo puede ser con esa otra cautelar. Yo tengo embargado un cargamento de fruta, por ejemplo, que se puede deteriorar. Entonces pido como medida cautelar innovativa que ese cargamento se ponga en un estado de conservación adecuado. Bueno, la fruta probablemente haya que acudir al remate anticipado, porque no creo que por más que se conserve
vaya a durar mucho, pero un cargamento de otro bien perecedero que se pueda conservar, puedo disponer pedir que se disponga su conservación a través de las medidas apropiadas. Ahí es cautelar, porque yo busco asegurar el estado del bien para ejecutar la sentencia, y es innovativa porque busca cambiar el statu quo actual. Porque si se mantiene como está ese cargamento, va a sufrir afectaciones que me van a impedir la ejecución. Entonces, por supuesto que siempre esta distinción de no innovar e innovativa es gradual, porque muchas veces para mantener el estado incambiado hay que hacer una innovación, es decir, que hay una gradualidad que siempre existe. Y lo que importa al momento de calificarla como innovativa o de no innovar es la finalidad preponderante. ¿Cuál es la finalidad última que yo percibo con este tipo de medidas? Y después, por otro lado, las provisionales típicas, que, bueno, son desde el clásico ejemplo, por supuesto, de la pensión alimenticia provisoria, pero muchos otros más. Si yo pretendo como pretensión principal final que se desplace a las autoridades de una sociedad comercial, puedo pedir como medida provisional desde ya el apartamiento de esas autoridades y la designación de un interventor con sustitución de autoridades. Esa medida, en rigor, no es cautelar, es típicamente provisional. Y por eso en ese ejemplo requiere el trámite bilateral, ¿no? Y bueno, y así, bueno, el clásico ejemplo también que se ponía, ¿no? Cuando se quiere pretender como providencia final la condena a constituir una servidumbre de paso, y pido que desde ya se constituya una servidumbre provisoria por el daño que me causa irreparable desde ya la sola demora del proceso. Bueno, y en relación, planteada esta plataforma muy general, me gustaría analizar algunos principios vinculados con las cautelares y las provisionales. Principios generales del proceso. Acá una distinción muy básica. Cuando yo hablo de principios, porque la palabra principios en derecho procesal se utiliza con muchos sentidos. Entonces, cada autor que uno lee tiene su propia lista de principios. Y entonces, las listas son distintas. Uno toma cualquier autor, ¿no? Bueno, sea de nuestro país o extranjero, toma Davis Echandía y enuncia unos 37 principios, una cosa así, una hipertrofia de los principios. Y el problema es que, como dice De la Oliva, un profesor español, cuando todo es principio, ya nada es principio. Porque si al final todo lo calificamos como principio, entonces, a mi juicio, hay que distinguir entre las exigencias generales, que son imprescindibles a la idea de proceso, aquellas sin las cuales no hay directamente proceso, de otras exigencias generales que en todo caso son directrices, máximas, orientativas, en las cuales el legislador tiene margen de elección. Entonces, cuando decimos que los principios son políticos, bueno, sí, pero hay elecciones políticas que ya realizó el constituyente, que constituyen los principios en sentido estricto, en los cuales el legislador no tiene margen. Por ejemplo, no puede haber proceso si no hay igualdad procesal, igualdad de partes, no podría haberla, ¿no? O no puede haber proceso si no hay imparcialidad del tribunal. Esos son principios que el legislador no tiene margen de opción. Eso no quiere decir que los principios no tengan límites, eso es otra cosa distinta. Y por otro lado, hay otros casos en los que no, en los que lo que hay es elecciones. El legislador puede optar más o menos polaridad, más o menos concentración. Nadie puede decir que porque haya momentos escritos en un proceso, eso deja de ser proceso, ni lo contrario. Es decir, ahí hay elecciones de gradualidades, y esos son, bueno, me parece que eso habría que llamarlo máximas, directrices, para diferenciarla de los imprescindibles. Yo voy a referirme a los imprescindibles, a los que constituyen la idea de proceso. Primero, uno que nadie enuncia como principio, y a mí me parece un principio muy importante, es el de la universalidad, por lo menos con este nombre, con esta perspectiva, que es la universalidad del acceso al proceso jurisdiccional. El principio de la universalidad del acceso al proceso es que todos tenemos derecho a plantear una pretensión ante un tribunal. Las puertas de los tribunales están abiertas para todos para plantear una pretensión. Es lo que dice el artículo 11.1 del CGP. Toda persona podrá plantear un problema jurídico concreto, que Tarico siempre, bueno, decía, esta expresión, podrá plantear un problema jurídico concreto. No vamos a los tribunales a discutir problemas jurídicos, lo que hacemos es plantear una pretensión. Bueno, sí, plantear una pretensión está abierto para cualquier persona, es lo que dice el artículo 11. Y aplicado eso al proceso cautelar o provisional, se consagra lo que se llama la potestad cautelar genérica.
Y la potestad cautelar genérica implica justamente la universalidad del acceso. Primero, las medidas cautelares se pueden promover en cualquier proceso. Eso significa que no es necesario que en la regulación de un proceso específico la ley diga en este proceso se pueden disponer medidas cautelares. Y por otro lado, también significa que cuando se regulan medidas cautelares específicas para un proceso, no están excluidas otras. Por ejemplo, cuando en el proceso de alimentos del CNA se regula el proceso provisional, la adopción de la pensión alimenticia provisoria o el cierre de fronteras como medida cautelar en este último caso, no se trata de las únicas medidas que se pueden obviamente adoptar en un proceso de alimentos. O cuando se regulan otras específicas, en algunos casos esta discusión es un poco más intensa y un poco más compleja, como pasa con el proceso contencioso anulatorio, en el cual hay regulada, como ustedes saben, una única medida que es provisional, que es la suspensión de la ejecución del acto administrativo, y hay toda una discusión de si se pueden adoptar otras medidas cautelares además de esa, ¿no? En segundo lugar, se pueden adoptar en cualquier momento o etapa, pueden ser en la etapa preliminar, como dice el código, pueden ser en el proceso principal, en cualquier momento, en primera instancia, en segunda instancia, sin lugar a dudas, en cualquier etapa o momento, es posible acudir a la tutela cautelar. Y en tercer lugar, puede ser cualquier medida, no solo las que están nominadas, sino, como dice el 316.1, esto es el sentido de la potestad cautelar genérica, cualquier otra que sea idónea para la finalidad de tutela perseguida. Esto que fue incluido por primera vez en la segunda ley de abreviación de los juicios, en el artículo 62, fue analizado en su momento en dos trabajos brillantes de Moretti y de Barrios, en relación a una medida de intervención judicial que se peticionaba para un canal de televisión en Paysandú. Estoy hablando de hace unos cuantos años, y bueno, ellos ahí analizan estupendamente esta cuestión con una legislación que era muy escueta, ¿no?, en su regulación. Pero entonces, lo fundamental desde la óptica del principio es, el legislador enuncia la universalidad de la tutela, y por lo tanto, aunque la ley no diga nada, existe, por ejemplo, en su momento, Tarigo fue el que por primera vez lo analizó muy correctamente, en el proceso de inconstitucionalidad de la ley no hay una regulación específica de medidas cautelares y provisionales. Sin embargo, la Corte admitió, y Tarigo lo sustentó en un artículo muy correctamente, que se puede adoptar una medida cautelar de suspensión de la aplicación de la ley mientras dura el proceso de inconstitucionalidad, típica medida provisional. La Corte dispone una inaplicación, una inaplicabilidad provisoria, que es en definitiva lo que yo persigo con la inaplicabilidad con la sentencia definitiva. Es un adelantamiento interino de la providencia de fondo. En segundo lugar, el principio que se llama dispositivo en materia civil, acusatorio en materia penal, y que yo prefiero llamarlo de iniciativa de parte porque es un poco más amplio, más limpio y no tan cargado de muchas cosas. Este principio de iniciativa de parte, o si ustedes prefieren dispositivo, está expresamente en el 311 para la materia cautelar. Todas las medidas cautelares se tienen que adoptar a pedido de parte, no pueden disponerse de oficio, salvo autorización expresa de la ley. Y hay unos cuantos casos con autorización expresa de la ley. Por ejemplo, la que dispone las medidas de protección en el proceso de incapacidad, artículos 442 y 444. La que decreta, bueno, esta se ha discutido también un poco, la que dispone la medida provisional referida al cumplimiento del 167 del Código Civil en el proceso ordinario de divorcio por causal, 350.1, cuando dice que si los cónyuges no llegaron a un acuerdo, el juez debe adoptar un régimen provisorio. Se ha interpretado por la jurisprudencia que puede ser incluso de oficio, que no se requiere un pedido de parte. El proceso de alimentos del CNA, el 49 del CNA, prevé que el juez deberá, al proveer sobre la demanda, disponer una medida de alimentos provisionales, y la jurisprudencia y la doctrina han entendido que puede disponerla de oficio, porque en realidad, si el legislador dijo que al proveer deberá adoptarla, no puede ser que lo único que está regulando es el tiempo de la adopción de la medida, porque evidentemente eso no necesitaba decirlo. Para adoptarla puede adoptar en cualquier momento.
Si dijo que deberá adoptarla el proveedor, es porque está imponiendo la adopción de la medida y por eso la jurisprudencia dice que se puede disponer de oficio. También, por supuesto, las medidas cautelares, provisionales y algunas de ellas de las llamadas autosatisfactivas previstas en las leyes de violencia doméstica 17.514 y la reciente ley 19.580 en materia de violencia contra las mujeres basada en género, que bueno, también prevé medidas que además la ley dice expresamente que se pueden disponer de oficio. No me voy a referir en esta presentación a las llamadas medidas autosatisfactivas, que no son cautelares ni provisionales, que en realidad constituyen un proceso principal que se tramita en una estructura muy breve y que a mi juicio solo se admiten, como dice la doctrina nacional en forma prácticamente unánime, cuando existe autorización expresa en la ley. Ejemplo, ley de violencia doméstica, ley de violencia contra las mujeres, con perspectiva de género y, por ejemplo, en algún caso de la ley de sociedades comerciales y alguno más. Fuera de esos casos no hay, a mi juicio, habilitación legal para disponer ese tipo de medidas, mal llamadas autosatisfactivas porque no se satisfacen a sí mismas, sino que lo que hacen es satisfacer inmediatamente, eliminar inmediatamente la insatisfacción jurídica sin necesidad de otro proceso principal. En realidad deberían llamarse directamente satisfactivas más que autosatisfactivas. Bueno, no son ejemplos de medidas que se puedan adoptar de oficio a mi juicio el caso del artículo 7 de la Ley de Amparo. El artículo 7 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de adoptar medidas provisionales en el amparo, pero el artículo, aunque a veces se ha dicho que pueden disponerse de oficio, el artículo no dice expresamente que puedan disponerse de oficio, y por lo tanto, regla general, a la falta de norma expresa, yo diría que como la disposición de oficio es excepcional, en la excepción a la regla, todas las reglas que establecen excepciones, todas las disposiciones que establecen excepciones, deben interpretarse restrictivamente. Y en caso de duda, debe prevalecer el domicilio. Entonces creo que las provisionales del amparo requieren pedido de parte. También en la suspensión de la ejecución del acto administrativo, hay quien ha dicho que el TCA, cuando el acto es manifiestamente ilegal, la puede disponer de oficio, y la verdad es que la ley, el artículo 2 de la 589 no lo dice expresamente, por lo tanto entiendo que rige el principio general, el principio dispositivo está consagrado en la ley orgánica del TCA, y entiendo que si no hay pedido de parte, el TCA tampoco puede disponer de oficio, tampoco entiendo que son de oficio las medidas cautelares, que Santiago se va a referir a eso después. Las medidas que se pueden adoptar, las medidas, digamos, de inscripción registral, ¿no? Es decir, las que están previstas en la ley registral, que se ha discutido si tienen que cumplir o no con los requisitos de las medidas cautelares, aquellos casos en que se establece la inscripción como preceptiva en algunos supuestos. Bueno, a mi juicio tampoco son supuestos que se puedan disponer de oficio, requieren pedido de parte, porque no hay norma que autorice a disponer de oficio. El tema de los presupuestos no voy a hablar porque creo que es algo sobre todo de la contracautela, ¿no? Que probablemente Santiago lo aborde, y si no lo discutimos después. Después hay otro ángulo, que es que la ley autoriza intervención de oficio del tribunal en dos aspectos más. Primero, porque el 313 dice que el tribunal puede disponer una medida distinta a la requerida. Dice el 313 numeral primero, si ustedes lo miran, que se puede disponer una medida distinta, pero menos rigurosa que la medida, si la estimar es suficiente. A ver, el único límite es que la medida debería ser menos rigurosa. Otros códigos prevén que se puede sustituir por cualquier otra que sea idónea para la finalidad perseguida, lo cual ya es muchísimo más, más duro, juicio mucho más discutible. Nuestro código dice menos rigurosa. El problema es cómo medir la rigurosidad, porque la rigurosidad depende también de en cuánto se podría perjudicar un bien jurídico que pertenece a otra persona, que es el afectado por la medida, que es el único que en realidad puede calibrar en cuánto es más o menos rigurosa para su situación esta que la otra, ¿no? A veces uno puede pensar, esta es mucho más rigurosa, y bueno, y sin embargo, claro,
De repente uno dice, bueno, sí, una veeduría es menos rigurosa que una intervención o una coadministración. Sí, en abstracto sí, pero siempre hay que ver supuestos concretos. Y otro ámbito en que se autoriza a actuar de oficio es para sustituir, para modificar o para disponer el cese incluso de una medida cautelar o provisional cuando cambian las circunstancias. Esto prevé 313 numeral 4. Cuando cambian las circunstancias puede ser a pedido de parte o de oficio, dice el 313 numeral 4. A mí, estas soluciones que autorizan a disponer medidas cautelares de oficio, a disponer medidas distintas de la requerida, o a disponer la sustitución, modificación o cese de las medidas dispuestas previamente a pedido de parte, me parece que no son aceptables, que son difícilmente conciliables con el principio de imparcialidad del tribunal, y por eso creo que en general los tribunales no la utilizan muy excepcionalmente, y me parece bien que sea así, porque son, bueno, ahora que, fíjense que en el proceso penal que estamos en niveles de discusión de una exquisitez en relación a esto, que me parece perfecto, porque me parece que es la discusión que teníamos que dar. En realidad, en ese sentido, el proceso penal está o puede ser una fuente muy interesante para civilizar el proceso civil, ¿no? Y en muchos aspectos repensar algunas cosas que antes las veíamos como muy naturales en el proceso civil, y sin embargo, en el proceso penal ya se consideran, ni siquiera se discuten, ¿no? ¿El juez puede adoptar una medida distinta a la requerida, menos rigurosa? No, de ninguna manera, no puede adoptar ninguna. El proceso penal, sin duda que no. ¿Puede en algún caso disponer la sustitución, modificación? No, en ningún caso y de ninguna manera. Bueno, en el proceso civil tenemos normas que lo autorizan, pero son difícilmente conciliables. Imaginemos cómo el juez podría alegar o relevar, para decirlo no tan frontalmente, ¿no? En vez de alegar, relevar y obtener evidencia acerca de que han cambiado las circunstancias, para disponer una modificación, sustitución o cese. Bueno, ese relevamiento y esa búsqueda de evidencia para disponer una modificación, sustitución o cese afecta su imparcialidad. Otro principio que me quiero referir rápidamente, por supuesto, es a la igualdad. En cuanto a la igualdad procesal hay dos ópticas. Uno es el de la igualdad procesal en sentido material, que es que todos tenemos derecho a acceder en las mismas condiciones al proceso cautelar. Y esto nos plantea un problema, porque como ustedes saben, uno de los requisitos para obtener la adopción de una medida cautelar es obtener una contracautela. Y en este punto, muchas veces, para personas que no tienen suficientes recursos, el acceder a una contracautela es una cuestión. Y acá se plantea el problema, que se lo dejo para Santiago, es un tema que lo va a analizar seguramente, es el tema de en qué medida el no tener medios, el carecer de medios, el litigante pobre o desvalido, o que no tiene posibilidades, es un motivo fundado para exonerar de contracautela. Yo siempre recuerdo que Tarigo, analizando esto para el proceso laboral, decía que eso no podía ser una patente de corso para disponer una exoneración en abstracto para todos los supuestos, porque en materia laboral había alguna jurisprudencia que decía, bueno, el trabajador está automáticamente exonerado de la contracautela por su condición de trabajador. Y el análisis no es tan de brocha, tan gruesa. En realidad hay que ir viendo supuesto por supuesto, porque si no, como creo que, si no me acuerdo mal, insinuaba Tarigo en su artículo, o lo decía, ya no recuerdo hace mucho que no lo releo, al final tenía que haber, si no, una garantía legal automática para compensar los daños que se pudieran ocasionar por la adopción de esas medidas. Si vamos a asumir eso, es que en abstracto la condición solamente de no tener medios es motivo fundado, es un poco fuerte. Pero bueno, esto es un tema que seguramente después Santiago profundizará. Otro enfoque es el de la igualdad procesal en sentido formal. Y acá se plantea otro tema que también es de Santiago, le sigo tirando temas a Santiago, es el de la perspectiva, es decir, la igualdad en sentido formal plantea la perspectiva, obviamente, del afectado por la medida cautelar o provisional. Ustedes saben que en el procedimiento cautelar, bueno, por un lado,
El cautelado tiene que tener la posibilidad de impugnar razonablemente, o de controlar razonablemente, o de ser oído razonablemente, y no solo ser oído, sino probar. Y además, el cautelado tiene que tener algún resguardo, y bueno, y esa es la finalidad de la contracautela, ¿no? Podetti decía que las medidas cautelares son un arma muy potente y muy celosa también, que muchas veces puede volverse en contra del que la impugna. Entonces, la contracautela justamente lo que busca es resguardar esa eventual responsabilidad por una medida mal adoptada, y de la perspectiva del cautelado, obviamente la contracautela es clave. También acá es importante determinar cuál es el régimen de responsabilidad en materia cautelar. Otro principio vinculado a esto es el de contradicción. La contradicción acá tiene un tema importante. ¿Cómo debe ser el trámite, unilateral o bilateral? Bueno, la ley de enjuiciamiento civil española del año 2000, en realidad cambió la regla. Se estableció expresamente que toda medida, en principio, tramita siempre bilateralmente. Todas las medidas cautelares, en principio, tramitan bilateralmente, salvo que haya riesgo de frustración. Invirtió, dijo, bueno, ¿cuál es el principio? El principio es la bilateralidad. La unilateralidad solo se admite cuando hay riesgo de frustración de la medida. ¿Sí? Cambió la regla. En nuestro código, en cambio, distinguió, dijo, bueno, una cosa es lo cautelar y otra cosa es lo provisional. En lo cautelar, el trámite es unilateral, en lo provisional, el trámite es bilateral. Ahora, es importante determinar que el principio general es la bilateralidad, porque a eso iba cuando hoy al principio decía, el juez tiene que de entrada saber, él es guardián de todos los principios, y uno es el guardián de la contradicción. Como guardián de la contradicción tiene que ver, cuando se presenta la petición, si realmente aquello que se califica como cautelar no es provisional, y no debería, antes de disponerla, escuchar a la otra parte por el procedimiento que prevé el 317, que será a través de un traslado, será a través de una convocatoria audiencia. Y esto también puede ser, a partir de que este es el principio, una pauta para interpretar qué pasa en las normas específicas cuando no dicen nada acerca de cómo debe tramitarse una medida provisional. La polémica se planteó, por ejemplo, en relación al artículo 49 del CNA, si cuando es a pedido de parte de la provisional hay que escuchar o no, o si eso es una norma especial. Bueno, existe una discusión. Bueno, avanzo rápidamente porque me queda poco. Algunas cuestiones en relación a los presupuestos de las medidas cautelares. Primera cosa, antes de entrar al análisis de los presupuestos específicos. En materia cautelar, también rigen en relación a la pretensión cautelar un concepto general de todas las pretensiones, que es el control de proponibilidad de la pretensión que tiene que hacer el tribunal. El tribunal tiene que controlar la proponibilidad de la pretensión cautelar y ver si en un examen preliminar esa medida es proponible o no, porque si fuera improponible podría rechazarse. Es decir, la improponibilidad en sentido estricto, cuando es, como dice Aval en una definición que me parece razonable, cuando es manifiesto que el hecho, los hechos que se alegan y el derecho no existen, y que para eso lo único que se necesita es consultar el escrito de la petición. Es manifiesto que los hechos no existen, como pueden ser relatados, porque hay ahí inconsistencias lógicas que son casos muy extremos, ¿no? O es manifiesto que el derecho no existe porque no se trata de una pretensión tutelada en nuestro derecho. Por supuesto que los ejemplos son pocos, pero hay algunos casos en que sí ocurre. Yo recuerdo algunos años un caso que se perdió en la jurisprudencia, era un caso, la pretensión principal de improponibilidad todavía no regía la ley de unión concubinaria. Entonces a un abogado se le ocurrió una idea linda entre la genialidad y la locura, ¿no? Esas cosas que se le ocurre, a veces Canelutti vieron que pasa eso, ¿no? Que de repente en un renglón te compara el contrato con el delito y el proceso y encuentra similitudes. Dice, bueno, tienen esto, una idea genial, ¿no? Bueno, a este abogado se le ocurrió una idea que podría ser una genialidad, pero es una locura, que era, decía, bueno, si eran dos concubinos que habían convivido durante, no sé, 40, 50 años, muchísimo tiempo, con características de concubinato en aquella época mariusorio. Entonces, se le ocurrió decir, bueno,
si hay modos de adquirir el dominio por el paso del tiempo, ¿por qué no trasladarlo a un modo de adquirir el estado civil? Entonces pretendió que se declarara que eran cónyuges. O sea, no que se le reconociera efectos al concubinato, sino que habían adquirido el estado civil de casados. Bueno, eso es un ejemplo de improponibilidad manifiesta. No hay manera. Bueno, también la proponibilidad hay que controlarla en relación a la cautelar. Y si se pide una medida que notoriamente no está tutelada en el ordenamiento, hay que rechazarla. Otra cuestión que a veces hay que analizarla también muy finamente es lo que algunos llaman pertinencia y otros llaman conducencia de la medida. En este sentido, esto lo destacaba también Van Rompuy hace muchos años en una sentencia. Tiene que haber una relación entre la medida requerida y la pretensión principal que se plantea. Tiene que haber una relación en el sentido, por supuesto, no es que la medida cautelar tenga la pretensión cautelar tenga el contenido de la pretensión definitiva, porque eso solo ocurre con las provisionales, sino que tiene que vincularse en el sentido, esta pretensión que planteo es idónea para asegurar la ejecución de una condena que sea resultado de esa pretensión. Porque si no hay esa conexión, se puede estar utilizando el instituto cautelar con otros fines. Y de repente el instituto cautelar se está utilizando con fines indebidos y no aquel que es el propio de la medida cautelar, que es asegurar la ejecución de la condena pretendida. Esto hay muchos ejemplos en jurisprudencia, en todo caso, pues si quieren vemos algunos. En cuanto a los presupuestos en sentido estricto, rápidamente, bueno, no tengo demasiado tiempo para analizarlos, es, como ustedes saben, la cuestión de, en todo caso, después lo vemos un poco más en profundidad, la probabilidad de que la sentencia cuya ejecución se pretende garantizar sea favorable al peticionante, eso es lo que se llama el humo del buen derecho. Esa probabilidad, hay mucho escrito también, cuál es el estándar aceptable de probabilidad, la doctrina habla y la jurisprudencia habla de que hay que hacer, hay muchas expresiones, ¿no? El juicio hipotético de probabilidad o verosimilitud, que era lo que decía Calamandrei, o opinión de credibilidad, que lo decía Liebman, o una demanda que aparece destinada al éxito, decía Podetti. A mí me gusta más una expresión que se utiliza en la jurisprudencia, es el cálculo de probabilidades. ¿No? Sí, bueno, hay que hacer un cálculo de probabilidades y si en ese cálculo de probabilidades pesan más aquellas que hacen pensar que la demanda va a prosperar, hay humo del buen derecho. Lo que ocurre acá es que la jurisprudencia y la doctrina, sobre todo la doctrina argentina ha avanzado mucho en esto, dice que el juez no puede tampoco ingresar demasiado al fondo, porque si ingresa demasiado al fondo podría tener un riesgo de perder su imparcialidad. El tema es que es muy difícil hacer sopesar ese cálculo de probabilidades si no se ingresa un poquito al fondo. Y por otro lado, el peligro en la demora, también, bueno, después en todo caso, si quieren, profundizamos un poco. Solo una o dos cosas que señalo. Alguna jurisprudencia en algún momento exigió que había que probar un particular ánimo de dañar. Es decir, que para que hubiera peligro en la demora tenía que haber dolo del afectado. Es decir, por ejemplo, una voluntad expresa de vender el único bien inmueble que tiene en su patrimonio para que el acreedor no pueda cobrar. O sea, que se enajene con esa intención. Bueno, la ley no requiere acreditar esa intencionalidad. Lo único que requiere es acreditar que objetivamente existe un peligro, esto es la probabilidad de un daño, que como dice la jurisprudencia no puede ser su temor subjetivo que ocurra un daño, no es el peligro genérico, es un peligro concreto, tiene que ser objetivo, tiene que ser serio, tiene que ser actual, pero tiene que ser el peligro objetivo. Bueno, tenía unas cuantas cosas más para hablarles, sobre todo en relación a algunas medidas específicas. Un tema que ahí me quedó, en todo caso, colgado, que me interesaba hablar sobre las medidas de prohibición de innovar, que si se puede, por medidas cautelares de no innovar, suspender la ejecución de otras resoluciones de otros tribunales, tema que es constante y es recurrente, pero bueno, después en todo caso, si quieren, lo... Ahora, bueno, un poquitito, así, los títulos. Perfecto, sí, yo vi que tachaste el 5 y dije, se terminó. Bueno, bueno, ves que me pega.
Bueno, el último punto, a ver, rápidamente. Generalmente se dice que, bueno, hay una jurisprudencia, una doctrina muy seguida, que un juez no puede disponer como medida de no innovar la suspensión de la ejecución de una sentencia firme o no adoptada por otro juez. Y se han dado casos muchos en la jurisprudencia, muchísimos casos. Por ejemplo, un caso de materia de familia en que en un proceso en el que se reclamaba una pensión alimenticia se pidió como medida cautelar la suspensión del desalojo promovido por el padre de los niños en otro proceso, por un juez de paz, para evitar el cambio en la situación, porque eso iba a afectar después el cumplimiento de la medida de la sentencia de alimentos que se pretendía que incluía la vivienda. Entonces, se pidió, y bueno, y el juez de familia ordenó al juez de paz la suspensión del desalojo. Un desalojo que ya estaba firme, es decir, la suspensión de la sentencia de desalojo, la suspensión de lanzamiento. Otro caso que recuerdo que hicimos, me acuerdo, un informe con Santiago, que Santiago se acuerda, que era un desalojo que se promovía en un bien, bueno, que había una problemática social ahí importante, el propietario promovía un desalojo en un lugar en el que había un asentamiento, creo que era, o por lo menos varias personas que se habían instalado en un lugar. Entonces, el desalojo quedó firme en determinado momento, después de recorrer varios caminos, y el gobierno departamental de ese lugar decidió disponer la expropiación. Y en el proceso expropiatorio pidió como medida cautelar que el juez de la expropiación dispusiera la suspensión del desalojo para que no se practicara el desalojo, ¿no? Y bueno, el juez letrado ordenó al juez de paz la suspensión del desalojo. Y así hay múltiples. A mí me parece que en principio la línea general es que un juez no puede ordenarle a otro juez la suspensión de la ejecución de una sentencia adoptada por él, en principio. Hay una forma de que esto se puede sortear, que lo planteó Barrios hace muchos años, que es, si un juez dice que dispone la suspensión de la ejecución de una sentencia adoptada por otro juez, condicionado a que ese otro juez lo acepte, decía Barrios, y se le llega a otro juez, por ejemplo, a estos jueces del desalojo, estos jueces de paz, le llega y a su vez adoptan ellos también la decisión de coincidir con la decisión del otro juez y ellos ordenar la suspensión de su propia decisión, Barrios decía, eso es posible. Barrios lo desarrolla muy bien, un trabajo que está publicado en la revista procesal del año 97. Esa es la forma que él encontró de poder justificar la suspensión. Pero, si lo ordena un juez a otro juez y el otro juez no adopta una decisión similar, no hay manera. La otra cuestión es cuando es el mismo juez. Ahí la cuestión no está en la independencia, porque en el primer caso el problema es la independencia de los jueces. En el segundo caso, la cuestión que se plantea es si hay o no hay cosa juzgada. Y si hay cosa juzgada formal o material o no. Porque si el juez ordena la suspensión de su propia decisión, que pasó a la autoridad de cosa juzgada formal o material, está privando de efectos a una sentencia que ya pasó a la autoridad de cosa juzgada, y eso es difícilmente justificable. Distinto es cuando esa sentencia no alcanzó la cosa juzgada formal y material. Ejemplo, la discusión que se plantea con la medida cautelar adoptada en el ordinario posterior de suspensión del Ejecutivo de la suspensión de la vía de apremio. Esa sentencia pasó a la autoridad de cosa juzgada formal, exclusivamente, no material todavía. Entonces, se planteó por parte de la doctrina en algún momento que en ese caso, como es el mismo juez, y como su sentencia todavía no tiene la cosa juzgada formal porque está sometida al proceso ordinario que se está tramitando, puede ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia por él dictada. No se afecta a la independencia, tampoco la cosa juzgada, porque la cosa juzgada alcanzada es formal. Algunos dicen, bueno, pero el proceso ordinario posterior no tiene efecto suspensivo sobre la vía de apremio sobre el Ejecutivo. Claro, por supuesto, para eso justamente se pide la cautelar. Pero bueno, es un tema sin duda complejo. En todo caso, pues, si ustedes quieren, un poco más. Muchas gracias. Vamos a Pérez. Gracias, Germán. Buenas tardes. Son varios los temas que fue mencionando Gabriel y que de algún modo algunos de ellos mencionó que yo iba también a analizar. Veremos
si podemos llegar a hablarlo todos, y si no, igual quedarán para conversar luego en ese espacio que dedicaríamos a intercambio, preguntas, comentarios, inquietudes sobre el tema. Yo lo que me había propuesto, y se lo planteé así a los organizadores cuando pensaban en el tema cautelar, era encararlo desde el punto de vista de la perspectiva del cautelado, que quizás suena un poco un análisis medio tendencioso solamente desde el punto de vista del afectado por la medida cautelar, pero en realidad se conecta con el mismo estudio que hace un tiempo había hecho, que hace un poco, porque realmente que han pasado como 15 años y no imaginaba que había pasado. Pero, sí, pero bueno, pero en realidad un poco partía de esa idea de que quizás estamos muy habituados a ver el fenómeno cautelar desde el punto de vista de algunas garantías fundamentales, como la tutela judicial directiva, es parte de esa idea, ¿no? Es decir, bueno, no queremos solamente con la tutela judicial como el acceso a los tribunales a plantear un concreto problema o pretensión, o tener una sentencia, sino también buscar mecanismos para que esa tutela jurisdiccional pueda ser efectiva, pueda asegurarse su resultado en caso de eventual afectación, o cuando uno puede prever que se puede afectar la ejecución de la sentencia que se pueda obtener. Yo siempre está muy encarado de ese lado el fenómeno cautelar, la idea de la universalidad de la tutela cautelar, de las medidas cautelares, pero a veces eso puede llevarnos a perder de vista que hay otros sujetos que cuando disponemos de la medida cautelar, y sobre todo con ese sistema unilateral de tramitación que rige en nuestro ámbito jurídico para las medidas cautelares, más allá de que lo que comentaba ahorita es muy interesante para siempre irlo reflexionando y ver hasta qué punto corresponde o conviene mantener esa esencia del principio, no sé si en algunos casos, obviamente, si fuera un trámite bilateral, el principio se podría adoptar la medida. Pero digo, volviendo a ese punto de arranque, cuando uno analiza eso y ve el planteo que está haciendo el solicitante de la medida cautelar, a veces puede no considerar del todo la perspectiva del sujeto afectado. Aunque la consideremos, y el punto al que quería llegar a ese, es difícil encontrar, quizá ustedes se me corrigen, pero en algún momento cuando lo había estado analizando, no encontraba muchas sentencias que eventualmente impusieran una condena a quien obtuvo la medida cautelar y finalmente no quedó amparada su demanda, su pretensión. No es común encontrar situaciones en las cuales una persona que fue afectada por una medida cautelar después obtiene un resarcimiento de los daños que le causó esa medida cautelar. Entonces, viendo un poco hacia atrás, a partir de esa reflexión, y a partir de algunos autores, recuerdo que me había parecido muy interesante el enfoque que planteaba sobre ese tema, Camín, que es un socialista argentino, y uno dice, bueno, hay algunos aspectos que valen la pena por lo menos reflexionar sobre ellos, y repensar si algunas soluciones que a veces entendemos o aplicamos como un dogma, o bueno, habiéndolo asumido que es la solución a la interpretación correcta del ordenamiento jurídico, no deberíamos repensarlas o reflexionar un poquito. Dentro de ella, quizá el primero de los puntos, porque hay dos o tres temas que se me habían apuntado para analizar, siempre que nosotros podemos, por supuesto, abrirlo o ampliarlo a ciertas cuestiones. Uno de ellos puede ser justamente este tema vinculado con la responsabilidad cautelar, es decir, ¿de qué índole es la responsabilidad en el ámbito cautelar? Si lo analizamos desde el punto de vista sistemático, ¿no? Porque en general lo que se observa en el análisis de la doctrina, y también se lo ha reflejado en general en la jurisprudencia, es que salvo algunas hipótesis puntuales, que ahora esto mencionaría, se habla realmente de un criterio de responsabilidad subjetiva, en el cual quien quiera obtener un resarcimiento de los perjuicios que le causó una medida cautelar que ampara una pretensión o que de algún modo es accesorio a una pretensión que finalmente puede ser estimada, debe de algún modo invocar cierta disciplina en la conducta de quien solicitó esa medida, básicamente para simplificarlo, pero más complejo que eso, un cierto abuso de derecho, un cierto abuso de los medios necesarios, una cierta mala fe, aunque más no sea, en algunos casos vinculado con lo que puede ser la culpa, que para la mayoría hablan de necesidad de una culpa grave, algunos hablan de que alcanzaría con una culpa leve, pero en cualquier caso es difícil llegar a la prueba de esos elementos, de modo que en general, si somos muy exigentes en esa línea, digamos, por lo menos si vamos a esa línea de interpretación del criterio subjetivo, generalmente la persona afectada por una medida cautelar difícilmente obtendrá un resarcimiento de los perjuicios que se le causó. Hay algunas hipótesis en las cuales puede haber más consenso para entender que la responsabilidad subjetiva, por ejemplo, el artículo 311, creo que es el inciso 2, cuando se dispone una medida cautelar antes de iniciar el proceso y caduca de 30 días porque no se presentó la demanda, y bueno, ahí hay quizá un ámbito de interpretación más propicio para suponer que ese puede ser un ejemplo de responsabilidad objetiva. Pero ahora volvería a eso simplemente
para plantear uno de los temas a los que me quería referir. Yo creo que es muy importante, porque de lo contrario va quedando esa idea de que está bien, yo, en general a nadie le gusta tener que ofrecer una contracautela, con lo que significa estar afectado a un determinado bien, dinero, etcétera, de las formas en que se puede construir la contracautela. Pero si uno supera esa etapa inicial de cierta resistencia, de decir, bueno, a mí no me gusta dejar esto afectado a una cautela, superado ese momento, creo que en general es muy poco probable, salvo hipótesis en las cuales realmente se pueda probar una mala fe, cuando es sencillo, porque se supone que esa pretensión cautelar pasa un primer control jurisdiccional, que determinó que por lo menos existía un número de derecho, una apariencia de derechos. Entonces es difícil llegar a demostrar que existió mala fe o abuso en la vía procesal del pedir la medida de cautelar. Y cuando uno, repito, supera ese primer momento de cierta resistencia o temor a la contracautela, es difícil llegar a, digamos, a vislumbrar un caso en el cual ese sujeto que está ofreciendo la contracautela vaya a ser finalmente condenado a resarcir los perjuicios por los cuales obtuvo esa cautela. Finalmente, si finalmente desestimada su demanda, bueno, terminará la cosa allí, salvo, repito, casos más excepcionales donde se pueda mostrar que esa pretensión estaba guiada por alguna circunstancia de abuso o de cierta culpabilidad de grosera, digamos, de lo contrario difícil. Es un primer punto que quiero referirme, y ahora lo voy a hacer en breves minutos. Conectado entonces con esa otra óptica que está también mencionada, por supuesto, en referencia al principio que hacía Gabriel, cuando decía que en realidad tenemos que también considerar el derecho de defensa desde el punto de vista del sujeto afectado. Yo creo que pasa por ahí la idea de referirnos a la perspectiva del cautelado en lo referente a estos puntos que vamos a analizar. Pero también hay otros puntos que son interesantes contemplarlos desde la perspectiva del cautelado, del sujeto afectado por la medida cautelar, y que también han sido abordados, por supuesto que nada de esto es novedoso, ha sido abordado este punto que voy a mencionar muy reiteradamente en la doctrina, también la jurisprudencia generalmente hace alusión a ese tema en distintos sentidos, pero quería también referirme a eso, y es el tema del derecho de defensa en una perspectiva importante cuando pensamos en la medida cautelar como una medida adoptada en forma unilateral, que es el derecho a la prueba, de qué instrumentos o herramientas probatorias con cuáles cuenta el sujeto afectado cuando tiene que impugnar una medida cautelar. Porque si vamos a la línea de los recursos que puede interponer una vez que es notificado la medida cautelar, hay bastantes limitaciones en la prueba cuando uno recurre a una sentencia interlocutoria. Bueno, si fuéramos a un criterio muy restrictivo, solamente prueba documentaria, sublimitada, en el sentido que no cualquier documento. Entonces ahí también se puede, si consideramos un problema de la perspectiva del cautelado, se puede afectar su derecho de defensa, porque el derecho a la prueba es un derecho también fundamental que es esencial el derecho a la prueba. Si a mí no me permiten probar los argumentos por los cuales entiendo que no corresponde poner o no correspondía poner la medida cautelar, que no había un buen derecho, que no había peligro de lesión o frustración de ese derecho, por ejemplo, entonces en ese caso están cercenando seriamente mi derecho de defensa en relación a un punto que a veces lo vemos nada más que como una cuestión incidental, cautelar, solamente una cuestión incidental, pero yo creo que hay que separarlo conceptualmente lo cautelar de lo que es típicamente incidental en nuestra aproximación al fenómeno incidental, ¿no? En otros sistemas, en otros ordenamientos, y yo creo que con mucha más lógica las medidas cautelares se regulan, no digo necesariamente dentro de lo conceptual, pero sí geográficamente ubicada por allí y emparentada con la relación de ejecución de las resoluciones judiciales. Tiene un componente de ejecución en el sentido de que tiene una incidencia directa muchas veces en el patrimonio de una de las partes, la parte demandada, de modo que tiene ciertas similitudes que llevan a que sea, por ejemplo, para mi gusto, ¿no?, bastante interesante como lo regula la ley de enjuiciamiento civil española, que además prevé lo que esto vinculado a una propia ejecución de las providencias cautelares, no como una cuestión meramente incidental, como a veces lo podemos ver en nuestro ordenamiento procesal. De eso también hablaría, después iba a referirme a algún aspecto que también mencionó Gabriel, que es el tema de la contracautela, conectado obviamente con el primer punto que mencionaba, que es el de la responsabilidad. Es un componente esencial de la responsabilidad de la contracautela, y bueno, y la idea era reflexionar un poquito, no en toda la dimensión de la contracautela, que es un tema muy amplio, pero sí en algunos criterios que a veces se ven, por ejemplo, en relación a lo que comentaba, esas anotaciones de demandas que se conectan con algunas disposiciones de la ley registral, artículo 17, 18, la descripción de las demandas, por ejemplo, circulatorias, coreanas, o en materia de derecho comercial.
especial lo que está previsto en la ley de sociedades para la inoportunidad de la personalidad jurídica, que también se inscribe la demanda. Eso funciona como algo, digamos, mecánico, se presenta una demanda y ya el juez, a solicitud de la parte, la inscribe, que es como muchas veces uno ve que funciona, porque se prioriza la disposición de la ley registral, y creo que es un criterio prudencial bastante difundido, que un año bastante difundido, o por el contrario tenemos que pensar que estamos realmente ante lo que es una crítica en medida cautelar, porque la anotación de una demanda de esa naturaleza no es algo no, digamos, ¿no? Es algo que puede generar un perjuicio importante. En el fondo es una anotación clarita, la esencia es la misma, digamos, ¿no? Entonces yo no encuentro un argumento claro, me anticipo, pero después esto lo voy a plantear, no encuentro un argumento claro para pensar o sostener que esa referencia a la ley registral cuando dice se inscribirán, básicamente, no creo que sea literal como dice, pero se inscribirán, determinada sección en el registro de la propiedad inmueble, las demandas que refieran a actos inscribibles respecto a inmuebles, por ejemplo, como decía, una acción circulatoria, y otras disposiciones que vayan en esa misma línea. Yo no veo que haya un argumento claro y contundente para decir que ese tipo de medidas escapan al control de los requisitos de las medidas cautelares, porque si lo miramos desde el punto de vista del afectado, y de hecho, yo sin entrar por supuesto en ningún detalle al respecto, pero tengo presente en un caso reciente en el cual primero se plantea una política incidental, un proceso de titulación cruzada, bueno, una intención de anular digamos, la escrituración dispuesta en un proceso monitorio, porque se cuestionaba el título, o por lo menos los antecedentes nominales que llevaron a esa situación que ya estaba firme, de algún modo, bueno, cuando en ese proceso incidental que no pudieron tomar una medida de institución de la litis, eso cae, entonces se presenta otra medida que es otro juicio por vía principal. Yo no estoy cuestionando que sea una cosa o otra, lo comento como un ejemplo muy general, por supuesto, en el cual, claro, el plantear la nulidad de esa escritura y de varios actos jurídicos concretos que afectan eventualmente derechos que están registrados sobre un inmueble, se obtiene sin ninguna exigencia de control de los requisitos y de inscripción de la medida. Lo comento no por entrar, en un caso que por supuesto no correspondería que lo planteara en detalle, pero sí para ver que a veces, desde el punto de vista del sujeto afectado por esa medida, tener una inscripción registral, una demanda, sin que exista un mínimo control de la, digamos, de la seriedad de esa pretensión, de la verosimilitud, como exige de algún modo el código en el capítulo cautelar, sin existir tampoco que se acredite un concreto peligro de filtración y sin que se ofrezca, se constituya contra cautelar, me parece que no va en la línea de un análisis sistemático del sistema cautelar. Me parece que si lo miramos desde esa perspectiva, no debería ser ese el criterio, pero después en todo caso volvemos a eso, ¿no? Y finalmente, dentro de los 3 puntos, y ahora iba a ir un poco más en detalle viéndolos, pero finalmente, entre los puntos que tenía pensado mencionar, y esto quizá realmente lo debo de pasar, no me quiero meter en temas que son quizá más delicados, pero nada más que como una idea, como para reflexionarlo, no que esté convencido de esto, pero por lo menos es algo que en función de estas nuevas modificaciones, esta modificación tan importante que hay en el proceso penal, yo creo que nos debe llevar también a la reflexión. Es decir, hay determinados conceptos, y creo que Gabriel también lo mencionó en algún momento, hay determinadas ideas que ya en materia penal se vienen manejando con bastante insistencia como algo de quizás hasta de una aceptación. Por ejemplo, yo ya tengo muy claro que hablamos de otros bienes jurídicos que están en juego, naturalmente en el proceso penal, pero siempre se habla también de una especie de teoría unitaria del derecho procesal en varios aspectos, ¿no? Porque estoy diciendo que tengan uno que seguir ese camino. Yo a veces me lo planteo cuando veo claras diferencias de argumentación en materia penal y en materia civil, conceptos que si miramos unitariamente plantearían muchas contradicciones. Para empezar, tengo vinculado con las facultades probatorias en un juez, en el capítulo del otro, pero eso para mencionar algo. Cuando en el ámbito cautelar se dice con mucha insistencia que hoy en día, con un criterio, no tiene por qué decirse unánime, no puede decir unánime, porque evidentemente nunca es así. Pero hay bastantes situaciones de sostener que un juez que dispone en materia penal de una medida cautelar no debería ser el mismo que después entendiera en la decisión de fondo de ese proceso, porque puede haber afectado su imparcialidad. Es una idea que está en la base de la reforma del proceso penal, en lo relativo justamente a ese código de garantía y el código de sentencia. Si bien los bienes son distintos, naturalmente, los valores que están en juego y los bienes que están en juego son distintos, pero de todos modos, la argumentación
perfectamente trasladable en un proceso civil. Como juez que dicta una medida cautelar, no, de algún modo no puede estar incurriendo en cierto repugnamiento que lo debería inhibir de intervenir en la adquisición de fondos. Sé que es una idea muy genérica y que da para profundizarla mucho más, pero lo planteo en el marco de estas ideas sobre la perspectiva del cautelado, porque también el sujeto afectado por una medida cautelar puede sentirse que un juez, frente al planteo de la contraparte, que para la perspectiva del cautelado quizá no debió haberse avalado con una medida cautelar en contra del juez, pero que el juez que la dispuso, puede el demandado no sentirse del todo, puede no sentir del todo vigente en ese proceso de la garantía de imparcialidad que necesita para el estado de la sentencia definitiva. Y esto que comento es nada más que como para repensarlo, pero recuerdo, yo no sé si había sido vigente, pero recuerdo que en algún momento Dejo que mencionaba una realidad que creo que estaba vigente en Bélgica en aquel momento, no sé si es vigente, o en otros países también, que hablaba justamente de una judicatura específicamente, una especialización específica en la materia, que correspondía justamente a los jueces para lo cautelar, para decirlo en términos sencillos. O sea, una jurisdicción especialmente para esa materia, que yo no quiero ni cautelar para esa jurisdicción, pero que después ese juez no entra en la decisión de fondo. Me parece una solución siempre que la vi con bastante, digamos, simpatía, porque me parece que eso, lo mismo que eventualmente organizar una jurisdicción que pueda tener competencia en ejecución, que lo requeriría por otras cuestiones también de organización, no es lo mismo lo que uno tiene que manejar como juez en materia de ejecución, que lo que maneja el proceso de conocimiento. Bueno, ejecución y medida cautelar, para decirlo en términos muy genéricos, ¿no? Pero, ¿por qué planteo esto? Que suena más a propuesta que análisis del sistema, obviamente el nuestro no es así, pero yo creo que esas ideas ponen arriba de la mesa que hay una cuestión a analizar en materia de garantías y sobre todo de imparcialidad. Si lo pensamos tan claramente en materia penal, con otras realidades, con otros aspectos en juego, ¿por qué no considerarlo también, por lo menos, como un problema a analizar en materia civil? Porque es un tema que se debería perfectamente, por lo menos, reflexionar o repensar. Bueno, luego de presentar esos temas, genéricamente voy a tratar de referirme a algunos de ellos. Algunos creo que ya los mencioné. Por ejemplo, la responsabilidad cautelar. Yo les decía, y con eso voy a intentar por lo menos redondear una de las ideas que venía mencionando en términos muy genéricos. Se habla en general de un sistema de responsabilidad subjetiva en materia cautelar, que es lo que uno suele encontrar a nivel de la jurisprudencia también, basado en principio en normas como, bueno, el propio artículo 1319 del Código Civil. O sea, hay una matriz típicamente civilista en cuanto al enfoque de la responsabilidad cautelar, que es el primer punto que yo creo que deberíamos reflexionar desde pensarlo un poco. Es decir, la materia procesal, si bien por supuesto tiene un carácter de instrumentalidad respecto del derecho sustancial, pero también tiene sus propios lineamientos, su propia autonomía en algunos aspectos. Yo creo que eso debería llevarnos a pensar que, bueno, que no necesariamente tenemos que enfocar el tema de la responsabilidad procesal y la responsabilidad cautelar con el mismo enfoque y la misma matriz de argumentación que hacemos en la vía civil o en el derecho sustancial civil. Pero esa es una línea, o por lo menos una base conceptual en la argumentación de la responsabilidad subjetiva, junto con otras disposiciones que podemos encontrar en el propio Código, en el artículo 61 en materia de responsabilidad por daños y perjuicios en materia cautelar, que habla, o por lo menos percibe en ese aspecto, o permite percibir en ese aspecto, una matriz más típicamente subjetiva en el criterio de atribución de responsabilidad por daño causado en materia procesal o por abuso de procesal. Si dejamos eso de lado, vamos concretamente a la regulación del fenómeno cautelar. Bueno, uno puede encontrar argumentos, voy a plantear muy técnicamente, si a ustedes les interesa, lo podemos profundizar en ese intercambio que reservamos para el final. El artículo 311, por lo menos, el artículo 311.3 habla justamente de que las medidas cautelares se adoptarán bajo la responsabilidad del solicitante, pero no dice mucho en cuanto a qué se analiza sobre ese aspecto. Sin embargo, hay algunas disposiciones como el inciso segundo, creo que es el 311, que es el que regula la responsabilidad por los daños causados por aquellas medidas que caducan por no haber presentado la demanda dentro de los 30 días. Y ahí yo creo que hay argumentos, incluso de la doctrina lo señalado, para sostener, que repito, no con un criterio unánime, pero para sostener, digamos, con cierta razonabilidad, que en ese ámbito, cuando hay que pedir una medida cautelar, medida preparatoria, a un proceso que aún no ha iniciado, y luego no presenta la demanda correspondiente en los 30 días, que allí la responsabilidad sería de corte objetivo, por la forma como está incluso redactado el propio artículo 311, en el sentido que habla justamente que responderá en ese caso por daños y perjuicios causados. Hay
Hay otras disposiciones que van en esa línea, que en mi opinión son temas interpretativos, por supuesto. Yo soy consciente que en ese punto creo que voy un poco como aislada, sosteniendo la responsabilidad objetiva, pero creo que hay algunos argumentos. En ese punto no es aislado porque hay otros autores que lo han sostenido, en relación a 311.2, donde la medida caduca por no haberse presentado la. Pero después hay otros argumentos para sostener ese criterio cuando uno intenta hacer un análisis más sistemático de la regulación de la responsabilidad cautelar. Por ejemplo, en el artículo 260.5, me detengo muy brevemente aquí. Ustedes recordarán que cuando una sentencia es apelada, prevé el propio código del artículo 260 que la parte gananciosa puede solicitar, además de la ejecución, bueno, también podría solicitar medidas cautelares, basándose justamente en esa sentencia favorable que obtuvo, y en ese caso, y lo dice claramente el artículo 260.5, lo único que debe cumplir como requisito es en la prestación de la contracautela, en materia de ejecución de de medidas cautelares respecto a la sentencia apelada, ¿no? En lugar de la ejecución provisional, podrán adoptarse en cualquier momento medidas cautelares si la parte interesada así lo solicitare sin más exigencia que la prestación de garantía para responder en su caso por todos los daños y perjuicios y gastos judiciales que la medida pudo irrogar hasta recurrente si se revoca la sentencia. Y bueno, que el tribunal además podrá llegar a exonerar esa exigencia contra la cautela. Entonces, ¿por qué menciono ese artículo que parece muy aislado? Porque hizo caso. Cuando alguien, digo, para ver cómo se proyecta después el sistema general de la responsabilidad, para mí tiene una línea de sentido común ese argumento, pero bueno, lo voy a plantear a ver si lo puedo plantear con claridad. El 260.5 en realidad supone el caso en el cual una persona, una parte, ha obtenido una sentencia favorable en primera instancia y luego va a pedir una medida cautelar. Evidentemente ese sujeto cuando solicita la medida cautelar, brindando la contracautela correspondiente, o incluso siendo exonerado contra la cautela si el juez estima fundado, en ningún caso a ese sujeto se le puede llegar a atribuir, en principio, digamos, muy difícil, no se concurre en hipótesis, siempre puede pasar, pero es prácticamente imposible que podamos pensar en que ese sujeto se le pueda atribuir cierto abuso de derecho porque cuenta con una sentencia de condena a favor. O sea, evidentemente podrá ocurrir después que el tribunal de segunda instancia no comparta los argumentos, pero en principio ese sujeto en ningún caso va a poder ser tachado de malicioso al solicitar de temerario, solicitando una medida cautelar, porque cuenta con una sentencia favorable en primera instancia que reconoce su derecho. Ni siquiera estamos hablando de una verosimilitud o un derecho participio, es algo un poco más contundente que eso. Y sin embargo, en ese caso, debería responder por los daños y perjuicios porque la contracautela, por lo menos en la interpretación que le dio, apunta a eso. De modo que si proyectamos esa solución, por supuesto que estoy mencionando uno de los argumentos, pero creo que hay varios otros, yo creo que perfectamente podemos entender que si en ese caso, aún con bastante fuerza en la argumentación de su derecho, cuando la plantea la parte gananciosa en primera instancia, va a tener que responder en caso de que, por daño que cause, digamos, la medida cautelar, en caso de que la sentencia sea finalmente revocada, con más razón el criterio deberíamos aplicarlo cuando estamos pensando en una responsabilidad cautelar referida a un proceso en el cual todavía no tenemos una sentencia definitiva, así que estamos en sus inicios. Hay más argumentos, yo por ahí mencionaba en ese análisis, cuando analizaba ese tema de la responsabilidad cautelar, alguna otra solución que es muy específica, lo reconozco, pero que puede ser también una pauta interpretativa interesante cuando pensamos en la responsabilidad del Estado que prevé la ley 15.859, creo que es el artículo 4, para la prisión justa. Evidentemente estamos ahí refiriéndonos a un caso en el cual en general se entiende que la responsabilidad del Estado es objetiva, cuando una persona sufrió prisión injusta, prisión indebida, hay que tener que probar, digamos, más allá de que más, repito, es un sistema específico de responsabilidad del Estado, pero él no tiene que probar básicamente que existiera ninguna culpabilidad o un grave error en lo que puede haber sido el autoprocesamiento, porque la responsabilidad está prevista en términos objetivos. Y yo creo que puede ser un antecedente interesante a considerar. Pero si seguimos avanzando, repito, eso después lo podemos ver más en detalle, creo que hay otros argumentos, yo me afilio en esa línea a un criterio de responsabilidad objetiva en materia cautelar, que es el único que me parece que puede llevar a que si ponemos el énfasis o el acento en el riesgo que está ahí con una medida cautelar y no tanto en la ilicitud o culpabilidad de quien la solicita, me parece que puede ser mucho más realista el sistema de responsabilidad cautelar y el sistema de equilibrio que debe existir también en el ámbito cautelar
que si nos aplicamos un criterio puramente subjetivo, que tampoco suele quedar, me parece, de las disposiciones legales. Ahora, si dejamos de lado esos aspectos y avanzamos hacia otro punto que habíamos comentado, y voy a tratar de ir por lo tanto, todavía no hemos marcado bien. Bien. Pero entonces, quería referirme quizá brevemente al tema de la contracautela, ¿no? Ya algo ya se ha dicho, yo creo que también por ese punto me limité a mencionar algo vinculado con la contracautela en algunas medidas de anotación de delitos, me refería a eso. Pero si lo amplifico un poco, porque eso ya algo hice de alusión, si lo llevo a un plano más general, yo diría lo siguiente, a ver, a la idea a la que apuntamos es que la contracautela tenemos que verlo como un requisito muy importante dentro del ámbito de la responsabilidad cautelar, apunta a eso, apunta a un sistema de equilibrio, y si bien hay ámbitos en los cuales el juez, o casos en los cuales el juez puede exonerar al peticionante de la contracautela, si nos limitamos al análisis en los procesos civiles, no penales, deberíamos considerar qué factores pueden llevar a que un juez exonere de contracautela al peticionante. ¿Qué es ese criterio fundado del juez? Puede ser algo puramente discrecional. Por supuesto que tiene un margen de discrecionalidad, no lo vamos a negar. Pero hay que mirarlo con un criterio de razonabilidad, que no desatienda justamente la necesidad de un adecuado equilibrio de los intereses que están en juego en un proceso cautelar. Y desde esa óptica, yo creo que me permitiría señalar o recomendar un análisis que hace el doctor Simón en una revista de Derecho Procesal del año 2006, justamente en materia cautelar, que analiza la contracautela en varios aspectos. Y si bien la conclusión nunca puede ser una conclusión absoluta, porque en esto siempre hay que mirar las circunstancias del caso concreto, sí podemos mencionar dos o tres aspectos que él analiza, y me parece que lo analiza con muy buen criterio, y termina concluyendo justamente que hay que ser muy cuidadoso, muy prudente al exonerar de la contracautela. Por ejemplo, una hipótesis es la que mencionaba Rodrigo Zucato. ¿Qué pasa con el sujeto, no en materia laboral, sino en materia civil, que viene y plantea una medida cautelar, pide una medida cautelar, y argumenta que no tiene recursos para ofrecer la contracautela? Situación que, por supuesto, en materia civil, caso de daños y perjuicios, responsabilidad o agresiones, lo que fuera, sin ninguna duda se va a dar con mucha frecuencia. Yo recuerdo ese análisis que mencionaba Gabriel y que me parece que es un análisis muy inteligente y de mucho sentido común, como nos tenía acostumbrado Tarigo, en el cual él básicamente, y más allá de la referencia al ejemplo laboral, él decía que en un caso en el cual se argumente la falta o carencia de recursos, justamente debería ser un argumento para no exonerar a la contracautela, porque de lo contrario se estaba dejando sin ningún respaldo al cautelado, al afectado por la cautelar. Y yo en ese punto, si bien, como bien un análisis apuntaba a la perspectiva del cautelado, tengo mis reservas, porque comprendo que en realidad, por encima de ese análisis, tenemos que expresar también esa idea de igualdad en el acceso. Y si manejamos ese criterio que el sujeto carente de recursos no lo vamos a exonerar justamente porque no tiene recursos y eso dejaría desamparado al afectado, lo vamos a privar de la posibilidad de acceder a esa herramienta, a ese instrumento tan importante desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva que es el instrumento cautelar. De modo que allí yo terminaría, después de la civilidad, con ese criterio de prudencia al que candidato que marca, por lo menos Simón, en ese artículo que le comentaba, dice, bueno, seamos prudentes en la acción de contracautela. Y no nos quedemos nada más que con mero discurso de carencia de recursos, sino que veamos realmente, bueno, si efectivamente es así, si no hay una verdadera posibilidad de que sea una contracautela, que lo argumente y lo prueba adecuadamente, que lo solicita. Y ahí puede entrar otro factor que tampoco creo que sea decisivo en el análisis, pero es un criterio de ponderación de los otros criterios a manejar la contracautela. Si tenemos un derecho muy fuerte, sobre todo un periodo en la demora muy claro, bueno, ahí podría llegar después a ser un poco más laxo en cuanto a la exoneración de la contracautela. Eso se ha marcado en la jurisprudencia. Lo planteo, pero no porque yo esté convencido de ese criterio. No me resulta como digamos del todo claro, porque creo que es un criterio que se tiene que complementar, no es que uno excluya al otro. Pero en materia de lo que estamos viendo de carencia de recursos, puede llegar a ser un factor que, aunque normativamente no tenga un claro anclaje en la ley, me parece que puede llegar a incidir en la decisión de exonerar de contracautela. Repito, la situación del sujeto carente de recursos, si bien es delicada y comprendo que puede dejar en desamparo al afectado por la cautela, de todos modos, en la necesidad de tomar una decisión, no diría que ese caso quede excluido de la posibilidad de exonerar. Es más, creo que por un criterio de realismo
puede ser muchas veces el caso que se pueda ver con más frecuencia para exonerar la contracautela, pero siempre cuando sea exigente el contralor de esa hipótesis que supuestamente está planteando el titular de la pretensión cautelar. La otra hipótesis que también se plantea a veces es a la inversa, una solvencia patrimonial evidente, notoria. Yo ahí también quisiera ser bastante cauteloso o sería, creo que debería ser bastante cauteloso en esa apreciación, porque esos factores de una solvencia evidente, notoria, siempre son muy relativos, ¿no? Muchas veces se decía esto en relación al Estado. Yo creo que después en 2002 y algunas hipótesis que todos recordaremos en cuanto a las dificultades para ejecutar una sentencia contra algunos organismos estatales, yo si fuera cautelado no me quedaría muy tranquilo porque sería un accionero del Estado, porque en realidad es digo, no por estar exigiendo las exigencias para el Estado como tiene una medida cautelar, pero utilizando eso como un ejemplo, no creo que sea un criterio tampoco tan claro para exonerar la contracautela, al contrario, si tiene solvencia, saco el análisis ahora específicamente del Estado, lo que yo plantear también en de seguridad civil, bueno, debería estar en condiciones de dar una contracautela adecuada, no dejarlo, porque además el proceso lleva tiempo y en el transcurso de ese tiempo uno nunca sabe qué puede pasar, pensando en un banco, lo que fuera, bueno, no tiene certezas en cuanto a la solvencia patrimonial y tampoco podemos considerar un hecho notorio, por eso es muy relativo, podemos pensar que tal institución tiene una notoria solvencia y que a los 2 días se presenta concurso. Entonces, puede que sea un virus, o sea que eso tampoco me parece que es un criterio adecuado. Bueno, hay otros factores que a veces pueden llevar justamente, como es accionar de contracautela, como eso que comentábamos hace un rato, de que en el balance de otros criterios se puede estar convencido que hay una muy fuerte apariencia del derecho, que supera lo que sería mínimamente la verosimilitud, el humo o el derecho, o que hay un riesgo muy claro de ejecución de la actual sentencia. Entonces, en definitiva, que eso puede llevar, cuando los otros criterios se dan con mucha claridad, los otros presupuestos se presentan con mucha claridad, a atenuar el control de la contracautela. Yo creo que no, en términos generales no. Si bien en la jurisprudencia a veces se observa eso, pero me parece que no es un criterio para decir, bueno, entonces exonero la contracautela porque los otros presupuestos se dan con mucha fuerza. No creo que sea un criterio adecuado para exonerar la contracautela. Siempre existiendo la contracautela, después hay hipótesis más específicas como las que comentábamos hoy. Yo creo que, por lo menos en líneas generales que yo quería plantear, ya lo he dicho, pero lo reitero, creo que las hipótesis de la ley de registros públicos, el artículo 17.8, a mí no me convence el criterio de que es una inscripción prácticamente mecánica. Por supuesto coincido con Gabriel, que tampoco en ningún caso debería ser de oficio. Si la parte no lo pide, nunca debería pues, imponerla, pero que lo pidan, entiendo que debería justificar los presupuestos de todas maneras. Así que es un criterio que no es el que habitualmente se sigue, pero sinceramente no encuentro un argumento claro y contundente, más allá de que la ley diga que se inscribirán tales demandas, pero eso me parece que es una, por eso la ley de registros, pero que está apuntando justamente a determinar o establecer que ese tipo de datos se pueden inscribir, pero siempre y cuando, yo agregaría, se cumplan con los requisitos cautelares. Lo podemos debatir luego, sé que es una opinión sumamente discutible, pero me parece que de lo contrario se abre una brecha muy grande para dejar un cierto desamparo en lo que es ese balance que debe existir entre la tutela efectiva y la garantía del proceso y el derecho de defensa al sujeto afectado por esa medida, que además, aunque recurra, sabemos que debe tramitar o transitar un camino de bastante extensión temporal, digamos, ¿no? O sea, no es que al otro día, si yo comienzo el juez, me levanta, eso puede llevar bastante tiempo, y además, en general, un juez que está convencido de que la debe escribir, porque surge el registro, hay el criterio, pero bueno, eso vale la pena que quizás usted quiera, lo podamos debatir más intensamente luego. En cuanto a la contracautela, ya para ir cerrando, hay muchos otros factores a considerar siempre dentro de la perspectiva del cautelado. Una puede ser, que podemos dar, yo capaz que para alguna de las preguntas, pero ¿hasta cuándo debe permanecer vigente la contracautela? ¿No? Porque en realidad no lo aclara. ¿No? Sí, uno dice la contracautela, bueno, constituye la contracautela, y después el juicio supongamos que termina con un resultado desfavorable que no obtuvo la medida cautelar, y cuándo se levanta esa contracautela, porque si no lo prevemos, a veces o puede quedar indefinidamente, si no lo pide, a veces se presenta el que había constituido la contracautela, solicita el levantamiento porque el juicio terminó, en tanto no se inició ningún otro proceso, y se la puede llegar a conceder,
Ahí también me parece que es razonable el criterio que plantea, entre otros, pero recuerdo puntualmente Simón en ese artículo, que parte del siguiente análisis, me parece muy claro, ¿no? Es cierto que puede ser difícil después en la práctica que en ese breve lapso se plantee ya la demanda por daños y perjuicios, pero en definitiva la contracautela viene a ser una cautela, una garantía por los perjuicios que pudo haber causado la medida cautelar al sujeto afectado. Esos perjuicios a su vez van a tener que ser objeto, en principio, de otro proceso, en el cual se expongan, se aleguen y se determinen y se prueben esos perjuicios. Con lo cual, él vincula esta solución a lo que establece el artículo 311, aquella idea de una medida cautelar que antecede a la promoción de la demanda. Y en ese caso, la medida cautelar caduca si a los 30 días no se presenta la demanda. Tiene su lógica sistemática ese análisis, yo creo que la tiene. Por supuesto que es delicado desde el punto de vista del afectado por la cautela, porque en ese caso tendría que estar en condiciones de presentar su demanda dentro de los 30 días de que culminó el proceso en el cual resultó ganancioso, por decirlo simplificadamente. Pero creo que es un criterio que tiene su sistematicidad y por lo menos debe llevar justamente a esa alerta, decir, bueno, si yo voy a iniciar un proceso y pretendo que la cautela se mantenga, entonces trataré de hacerlo dentro de esos 30 días de que culminó con sentencia firme el proceso en el cual resultó ganancioso o no esté ganancioso y voy a reclamar los perjuicios causados. Siempre conectándolo con un futuro proceso, porque en definitiva va a haber que demostrar esos perjuicios y bueno, los criterios para demostrarlos ya los hemos manejado, si son objetivos, si hay que demostrar concretamente una culpabilidad que puede ser bastante más complejo o si es un criterio de responsabilidad objetivo. Había algún otro punto que tenía por allí pensado mencionar en cuanto a la contracautela, pero bueno, después en todo caso ahora no lo tengo presente, pero si vuelve ese lapso lo planteo y lo retomamos. Pero básicamente creo que los centrales eran esos. Después en cuanto a la impugnación, que era otro de los puntos que tenía por allí planteado, siempre viéndolo desde el punto de vista del cautelado, ustedes vieron que el código por ahí no ha sido del todo claro. Yo creo que es bastante claro, pero bueno, me persigue a veces esa idea de que yo una medida cautelar, pensándolo desde el punto de vista del afectado por la cautela, una vez que me es notificada, la podría impugnar o bien por vía incidental, bien por vía de recursos. Yo creo que en realidad el código, en el capítulo de lo cautelar, me parece que establece o determina que la vía de impugnación de medios naturales es la vía de los recursos, yo creo que es así, y que la vía incidental está reservada para otros supuestos de sustitución, modificación, no sé si, cuando se pueda alegar una circunstancia que habilite esa sustitución, pero parte de la base, y por ahí tengo alguna sentencia que es con la creación primero, que lo dejaba bastante claro, pero yo, el planteo de la sustitución, no sé si, modificación, en principio parte de la base de que estoy, en general, consintiendo la resolución cautelar, y estoy pidiendo una sustitución, estoy yendo por otra vía. No es que estoy planteando un incidente de sustitución OCS o modificación impugnando la sentencia cautelar. Si yo no la recurrí, esa sentencia interlocutoria quedó firme, por supuesto, con la firmeza que corresponde atribuir a una sentencia interlocutoria, que por el artículo 16 siempre tiene sus particularidades. Pero de todos modos, creo que si yo no la impugno, esa resolución quedó firme. De modo que creo que son dos caminos separados, que lo que estoy apuntando a señalar ahora, a veces se conectan, pero a partir de un punto que es el de la prueba, ¿no? Porque muchas veces se ven planteos que involucran ambos medios, ¿no? Se plantea, se impugna la medida cautelar por la vía incidental y subsidiariamente por la vía de los recursos. Por lo menos lo he visto con bastante frecuencia, y la jurisprudencia, los repertorios de jurisprudencia también lo permiten ver, ¿no? Que hay un planteo de esa naturaleza que se da con bastante frecuencia. Y haciéndole, yo creo que, insisto, me parece que el camino a seguir es, sabiendo o entendiendo de antemano que hay una problemática para la prueba de los recursos, hay que analizar, bueno, cuáles son las vías que nos permitirían superar esa dificultad probatoria. Porque me parece que es fundamental que el sujeto afectado por la medida cautelar pueda contar con una razonable oportunidad de probar sus alegaciones cuando impugna una providencia cautelar. Y, por ejemplo, entre otros autores, pero recuerdo puntualmente ese argumento que lo plantea Margarita de Geo, porque también analiza este tema, dice, bueno, y además tendría que tener la posición también de contar con una doble instancia. Si yo me juego todo a la apelación, en el fondo me estoy privando de que un juez
que adoptó la medida cautelar pueda rever su criterio y dejar sin efecto la medida. Entonces, han habido mecanismos o por lo menos interpretaciones que han llevado a generar una especie de ente intermedio allí, ¿no?, entre lo que son los recursos y los incidentes. Bueno, está bien, se pueden plantear los recursos, pero sin las limitaciones probatorias que aplican a la apelación de la sentencia interlocutoria. La base normativa de ese criterio me parece bastante discutible. No le veo clara la solución por ese lado, porque si aplicamos la vía recursiva para la apelación tenemos determinadas limitaciones. Hay otros que dicen, bueno, en realidad puedo plantear los dos, y después que el tribunal, dice, lo planteo los dos dentro del plazo para apelar, digamos, ¿no?, para no consentir la resolución, y después que el tribunal cause esa impugnación por la vía que considere más adecuada, y algunos dicen, bueno, en ese caso podrían causarla por la vía incidental, pero esa confusión o mezcla de los dos sistemas, la vía incidental y la vía impugnativa de los recursos, a veces puede tener también dificultades en otros ámbitos, porque se plantea el incidente, después cuando el juez deniega el incidente de sustitución o cese, entonces se apela, pero en realidad se está diciendo que ya se agotó la facultad impugnativa con el incidente. Hay de todo ahí digamos, en ese menú podemos encontrar de todo. Yo creo que una forma que me parece que no conspira contra ningún principio fundamental es asumir que los recursos no se limitan a la apelación, sino que también tenemos el recurso de reposición. Y en el ámbito del recurso de reposición no encuentro una limitante probatoria clara como la que tenemos para el recurso de apelación, y además permitiría que ese control se pudiera dar en una instancia. O sea, me parece que permite superar sin grandes dificultades esto. Yo recuerdo que en un caso puntual lo había planteado y había planteado pruebas, o sea, suspensión prueba en el ámbito del recurso de reposición, o sea, como la reposición de apelación, pero la prueba ya dirigida que se diligencie en el ámbito del recurso de reposición. Bueno, en ese caso el juez había mantenido la resolución sin diligenciar la prueba frente al recurso de apelación, y el tribunal de apelación dijo no, debió haberse diligenciado la prueba en relación al recurso de reposición en primera instancia y ordenó reenviarlo, no me acuerdo si debe haber sido probablemente en su abogado, en el mismo que ya había sido. Ahí esa parte ya no la recuerdo porque fue hace 2 años. Pero más allá de esa situación que recuerdo, yo creo que es una solución que no conspira contra ningún principio. He oído por ahí una crítica de ese criterio diciendo, bueno, pero no está prevista la prueba en el recurso de reposición. Es cierto, pero que no esté prevista, creo que no puede llevarnos a pensar que esté prohibida. Y además me parece que es mucho más razonable que la prueba se pueda diligenciar en ese ámbito. Por supuesto que no es lo más común que en un recurso de reposición tengamos prueba, pero la materia cautelar yo creo que requiere que la veamos con una especificidad o con una especialidad en la vía recursiva, no llegando quizá al otro criterio de decir la apelación, bueno, le admito cualquier prueba para no tener derecho de defensa, no, pero en el ámbito de la reposición creo que ahí es mucho más, me parece a mí, prolija, razonable la argumentación para decir acá se puede. Entonces yo creo que eso podría suponer un equilibrio en los aspectos que están involucrados en lo cautelar y brindarle al afectado por la cautela una razonable oportunidad de probar sus alegaciones, que de lo contrario podrían verse seriamente resentidas, ¿no? Y bueno, creo que me está echando el 5 ahí, con eso quedaría, les agradezco y por supuesto estoy a disposición para plantear. Muchas gracias, profesor. Vamos a abrir el espacio para el debate. Ahora, si algún miembro de la audiencia quiere hacer alguna pregunta a los profesores. La señora ministra que estaba... Micrófono de otro lado para ti. No sé si te entendí bien, Santiago, es la extensión de la contracautela después que se levanta la cautela porque se pierde el juicio. Tú propones los 30 días de la caducidad, porque nosotros tuvimos un caso y nos costó muchísimo la decisión, porque como no hay previsión expresa, igual no sería precioso, bueno. Sí, ahora me gustaría, yo prefiero
interesado por curiosidad cómo salió ese. No voy a decir. Me interesa ahora, No, que la aplicamos el principio de razonabilidad, se había pasado los 30 días, y dijimos que bueno, que era razonable. Bueno, pero salió bien. Eso es salió lo que bien, importa, porque en el fondo salió bien porque tenía razón. está bien. A ver, yo creo que, si bien comprendo la razonabilidad de consecuencias, que creo que algo planteé en cuanto a que puede ser difícil para un sujeto que se ve efectuado por una cautelar, presentando 30 días una demanda con esos perjuicios, pero en principio tampoco es imposible. Creo que lo delicado aquí es que no haya un criterio claro y definido. Podríamos pensar que el propio juez al disponer la cautela pueda haber fijado, que no, si no recuerdo mal, el propio Simón en ese artículo recomendaba que pudiera haber cierta precisión en eso, pero sinceramente, por lo que yo recuerdo, no es lo habitual, cuando se ve que la cadena cautelar, la contracautela se destina este tipo de cuestiones, porque eso queda por ahí, en algún momento hay que no tendrá que resolver. Y yo en realidad lo que planteaba era básicamente un criterio en el cual entendía que es compatible el razonamiento que hacía Simón. No le he encontrado quizá otra solución tan clara, por más que reconozco que es difícil en el caso concreto, pero me parece que si entendemos que la contracautela es en esencia una cautela, si fuera una medida cautelar en relación o una es accesoria a esa pretensión de daños y perjuicios que deriva de una medida cautelar que finalmente no fue avalada por la sentencia definitiva. Me parece que el criterio lógico en el contexto del CGP es entender justamente que a los 30 días de haber quedado firme la sentencia, que por ejemplo si te pone demanda en el proceso aquel, la parte afectada podría presentarse a solicitar que se deje sin efecto esa cautela. Que bueno, que sí que esa sistematización también es compleja, porque tampoco podemos castigar al sujeto afectado porque en 30 días no presentó la demanda y condenarlo, por ejemplo, a expresar el permiso que suelta sobre la cautela, o sea, como que se puede multiplicar el problema, pero en cuanto a la vigencia temporal, yo creo que es un criterio razonable de los 30 días. ¿No? Pero bueno. Sí, puedo escuchar ahí un poquito sobre eso. Yo recuerdo entre las planteadas tres posibles que se plantearon en su momento. Una era la postura de Uriarte. Uriarte decía, si no recuerdo mal, que, bueno, que no hay plazo, que no se podía fijar un plazo, porque no lo había, y que entonces la solución era que el afectado y que quería que se levantara la contracautela, podía promover un proceso de lactancia. Que la vía que tenía era promover un proceso provocativo, obtener una intimación a presentar la demanda, y se presentaba la demanda, la cautela se mantenía, y si la demanda no se presentaba, caducaba la posibilidad de plantear la pretensión principal y caía la medida. Segunda postura, la planteó en su momento Aval, que a mí que es coincidente con la línea de Simón, con una distinción. Aval decía que hay que distinguir según sea cautelar o provisional. Si es cautelar, tenemos que considerar que la contracautela es a su vez una medida cautelar. Por lo tanto, una vez que se surge el supuesto de que puede haber un reclamo por responsabilidad, porque se ha revocado, se ha dispuesto el cese de la medida cautelar, bueno, entonces hay 30 días por la aplicación del artículo 311. En cambio, si es una medida provisional, hay una norma distinta, porque, bueno, él invocaba el 375.3, que para el caso de la ejecución provisoria de las sentencias, que también ahí se constituye una contracautela, el código dice que hay un plazo que es de 90 días para reclamar los daños y perjuicios, y también si no se reclama, no se puede reclamar y se levanta la contracautela. Es un doble plazo, un plazo de caducidad para el reclamo y para la vigencia de la contracautela. Y él decía, bueno, para el caso de las medidas provisionales sería 90 días por aplicación de 375, porque la ejecución provisional a su juicio es asimilable a las medidas provisionales. Y una tercera posibilidad, que lo planteó en su momento el doctor Pescadere,
analizando, comentando, creo, una sentencia que consagraba ese criterio, que iba por la línea de ustedes, que era, bueno, el código dice en el artículo 313 que el juez podrá fijar la extensión de la medida. Entonces, si el juez puede fijar, dice Diego, la extensión de la medida, puede fijarle un plazo de vigencia a la contracautela. A mí, desde el punto de vista del derecho positivo, me parece que la más correcta es la postura de Aval, más allá, y de Simón, que ahora también planteaba Santiago, más allá de que me rechina esa distinción entre el supuesto del cautelar o provisional, porque no me parece razonable que en un caso tenga 30 y que en el otro tenga 90, porque además creo que la solución postulada por Pescadero del 313, el numeral segundo o tercero, cuando habla de establecer el plazo de duración, no se está refiriendo al plazo de vigencia de la medida cautelar, sino al plazo de duración de la ejecución de la medida cautelar, que no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, se dispone una intervención de una empresa, bueno, va a durar un mes, por ejemplo, 30 días. Pues. Esa es la extensión de la medida, pero acá no hablamos de la extensión de la ejecución de la medida, sino de la subsistencia de la medida cautelar adoptada. Creo que es capaz que es medio fina la distinción, pero creo que no es exactamente lo mismo. Entonces creo que la correcta es la postura de Aval. ¿Otra pregunta? Doctora. Micrófono. Lo que nosotros estamos hablando hoy, es de la ley de registro, que yo cuando fui de primera instancia ordenaba de oficio. Para mí la ley no es clara en que tenemos que escribir. Y lo ordenaba sin que me lo pidiera la parte. De repente, pero por inadvertencia alguna vez me lo he hecho y entonces la parte, de acuerdo al artículo tanto, deberá ordenarla. Y ahí mandado a oficiar. Antes de escuchar la intervención de los ponentes, también esa postura de la doctora, que creo que es la mayoritaria en todos los jueces, responde a la funcionalidad de publicidad registral que tiene la ley que prevé esas inscripciones y hacer primar ese interés social por sobre el particular. Bueno, yo no coincido con lo que planteaba Santiago en cuanto a que estaban, creo, muy bien analizado en un trabajo, por supuesto que reconozco que es una postura absolutamente minoritaria, pero me parece que es la más razonable. Está planteado muy bien en un trabajo del doctor Jorge Beiras, que está publicado en una revista de procesal, yo no me acuerdo ahora, en 2006. Ahí el doctor Beiras plantea que analiza, creo que muy bien el tema, porque a lo que dice Beiras, y que comparto, y que nosotros lo habíamos escrito ya en los comentarios al código dirigido por Landoni hace algunos años, en realidad lo que la ley registral se refiere es a lo que regula como ley registral que es las aptitudes registrales, es decir, dice, bueno, se inscriben las demandas, se inscriben las sentencias, se inscriben los contratos que refieren a bienes que son registrados, inmuebles, automotores, pero no corresponde la inscripción, sino cuando se dan los presupuestos. Los presupuestos son los de toda medida cautelar, porque más allá de que, digamos, bueno, sí, más o menos son distintos, porque en realidad, bueno, hay una finalidad social, como decía el doctor, pero en realidad, en cuanto a los efectos para el afectado, son exactamente los mismos. A la anotación de la litis no hay ninguna diferencia. Y si miramos, por ejemplo, el artículo 191, en el caso de la ley de sociedades comerciales para la imponibilidad de la personería jurídica, ahí expresamente dice que deben adoptarse siempre que se cumplan los demás, no me acuerdo de la redacción, los demás requisitos que correspondan de acuerdo a la ley, algo así. O sea, no me acuerdo ahora de memoria, ustedes revisen, ¿no? Creo que ahí hay hasta un argumento de texto para suponer que se requiere un presupuesto de la cautela. ¿Sí?
Sí. Sí, que lo ordenará si correspondiera. Si correspondía, yo no me acordaba exactamente el número. Entonces, si parto de ese, mi punto de partida es ese, que lo comparto, que es una medida cautelar típica y como tal tiene que cumplir los presupuestos, entiendo que no, por un lado, no podría disponerlo de oficio porque no tendría cómo obtener la evidencia de los presupuestos necesarios para disponerla, por su parte necesita de esos presupuestos. Y por otro lado, habría uno que no podría nunca cumplirse, que es el de la contracautela, obviamente. O sea que el disponer de oficio ya supone partir de la idea de que no es cautelar. Yo parto de la idea que es cautelar, entiendo que tiene que hacer los presupuestos. Y bueno, y a falta de una norma expresa que diga autoriza el disponer de oficio, comprendo que sí. A ver, en la jurisprudencia es abrumadora la postura, ¿no? Estamos en esto muy solitario, porque está en esa línea. ¿Más preguntas? Sí. Santiago, frente al agravio de una medida cautelar, No le dejan en el interior, señora. frente al agravio de una medida cautelar, ¿reposición y apelación o incidente de oposición ofreciendo prueba? Bueno, Sí, porque vos estás hablando de reposición con prueba. reposición apelación. Sí, Sí, reposición apelación, pero con prueba en la reposición. Claro. Es decir, las opciones, por supuesto que el menú puede ser más amplio, pero puede ser o incidental, que yo creo que técnicamente, digamos, si uno, por ejemplo, dejara pasar 12 días y viene con un incidente, ya la resolución en sí misma no la puedo impugnar, por otro caso, ante otros juzgados. Puedo plantear inclusión, modificación, no sé si, por otros argumentos, pero no estoy cuestionando la legitimidad de esa resolución, de esa providencia. Pero yo creo que la vía incidental está prevista para otra cosa y que en este caso, además, en principio, si miramos los incidentes como vía impugnativa, son residuales, digamos, ¿no? O sea, el incidente como vía impugnativa cuando no corresponden los recursos, acá con recursos. Entonces, para mí, digo, para ir al punto que tú planteabas, yo creo que la vía impugnativa es reposición de apelación, o la apelación, pero como planteamos lo de la prueba era, porque en definitiva, si yo quiero hacer valer prueba o quiero hacer prueba, a veces puede que no me interese. Bueno, porque está diferente ya me alcanza, pero de lo contrario, si quiero poner prueba en el ámbito de la medida cautelar, de la provincia cautelar, la combinación de los recursos de reposición de apelación me parece que permitiría superar las dificultades que tengo para hacer prueba en la apelación. Entonces, en síntesis, plantearía la reposición de apelación y la prueba en el ámbito, solicitaría en el ámbito del recurso de reposición que se diligencie previo a resolver la reposición. Incluso uno lo puede plantear en el propio petitorio, puede surgir del recurso, que se diligencie la prueba en el ámbito de la reposición previo a resolver la reposición, y bueno, que se resuelva, irá como todo, en definitiva, la segunda instancia. Pero con eso además se asegura que el primer control, la primera posibilidad de revisar esa decisión cautelar, con otros argumentos y eventualmente con otras pruebas que le aporto, se dé por el mismo poder de la primera instancia. Por ahí vendría la idea, ¿no? Porque está muy agotado. Porque si es solo operación está muy acotado. La prueba en la reposición está prevista para justificar la compañía. Y creo que bueno. Es que es un problema de garantía gravísimo. A ver, si no le permitimos al afectado por la medida impugnar y cuestionar en las mismas condiciones que se propuso la medida, la ley es inconstitucional. Porque, como decía Couture, la ley que limita la defensa es inconstitucional, la que limita la prueba también, la que me impide probar es inconstitucional. Entonces, o admitimos la postura, a ver, yo coincido, el medio no es el incidente está previsto para un supuesto en que las circunstancias son distintas. Me parece a mí el medio impugnativo específico, más dice que expreso es el recurso de apelación, por supuesto que como interlocutoria admito reposición y apelación. Entonces yo lo planteo fuera de los 6 días, no tengo duda que ya la providencia quedó firme. Si lo planteo solo el incidente dentro de los 6 días, tengo otro problema, que es que el medio impugnativo específico es la apelación. Y que es difícil canjear el medio impugnativo, porque el incidente no requiere la revocación del superior, sino del inferior. Entonces, ir solo por el incidente es un peligro. Ir por la apelación tiene el problema de la limitación de la prueba.
Aval dice, bueno, acá hay un vacío, hace toda una argumentación muy inteligente, pero es también, es discutible la interpretación que se va a sostener. En general, cuando apela al interlocutor y la prueba está limitada. En este caso no. Y yo comparto lo de la reposición, también digo lo mismo en clase, la reposición es el medio impugnativo que habilita proponer prueba, porque esta reposición no es una reposición normal, es una reposición que es la primera oportunidad que tengo de no solo de impugnar la sentencia, sino de controvertir los hechos alegados por el actor en la cautelar. Es la primera comparecencia, entonces, en relación al proceso cautelar. Entonces, no puede no haber una oportunidad de prueba. Y creo que eso además funciona bien. Claro, uno dice, bueno, pero si, ¿para qué se limitó la prueba en la apelación si en la reposición de interlocutores y en la apelación puedo proponer todo? Bueno, porque lo que no quiere la ley es que el Tribunal Superior diligencia. Pero que el inferior, ¿por qué no? ¿Alguna otra intervención o preguntas? No.